Mm, Empezamos a grabar entonces para tener la sesión número 3 de 10 mujeres de la Biblia. Estamos hoy con el estudio de Abigail, que vamos a estar en Primera de Samuel 25. Vamos a estar compartiendo Primera de Samuel 25. Entonces, para que usted lo tenga ahí, lo tenga listo. Ya entraron todos y vamos a orar y darle gracias al Señor. Hay alguien por ahí que tiene el microfonito, pero ya arreglé en Zoom que cuando usted ingrese le salga inmediatamente el micrófono apagadito, pero tal vez alguien por ahí lo prendió. Pero bueno, aquí estamos. Entonces oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor porque hoy tenemos una hermosísima enseñanza que vamos a aprender de una mujer lindísima, llena de la bendición, la gracia del Señor y supo cómo actuar en momentos difíciles. Así que si usted ha estado pasando por momentos difíciles, vamos a aprender de ella. Oramos entonces. Señor, gracias te doy por este tiempo, por la vida de cada una de mis hermanas aquí presentes, mis hermanos, por el tiempo que vamos a pasar leyendo tu palabra, Jesús. Y tú dijiste que cuando dos o tres estamos reunidos en tu nombre, aquí estás tú, porque aquí habemos más de tres, más de 10, más de 20, Señor, más de 30. Y sé que también nuestros hermanos que nos estarán viendo asincrónicamente, Señor, y oramos para que como Malaquías nos enseña, que lo que hablemos de ti sea agradable a tus oídos, Padre, que sea en olor fragante lo que tú nos quieras revelar hoy, lo que hablemos. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este tiempo, a ministrarnos, a hablarnos, a fortalecernos y sobre todo a que tu palabra cale en nuestro corazón y que sea una semilla al 30, al 60, al 100 por uno, que sea una semilla que dé fruto en nuestra vida, que no seamos oidores olvidadizos, que las preocupaciones, los afanes, las riquezas no ahoguen la palabra, que haya bien tierra fértil para que haya raíz en nuestros corazones, para que haya tierra fértil para que la palabra tenga raíz y cuando vengan las dificultades no perdamos, Señor, lo que hoy tu palabra quiere enseñarnos. Oro por la vida de mis hermanos y si hay alguna petición en el corazón de ellos, si hay alguna situación que les aqueja, enfermedad, de dolencia emocional, física, material, Señor, tú hoy traigas paz a sus vidas. Si algún familiar de ellos está viviendo alguna situación de salud mental, de salud física, Señor, de salud espiritual, que tú hoy, Señor, reconfortes el corazón de mis hermanos tomando control de esta situación. De tal manera, Señor, que presentamos nuestra vida hoy presentando nuestras peticiones con acciones de gracias por lo que estás haciendo en nuestros familiares, en nuestras vidas, porque aunque no vemos lo que queremos ver, sabemos que tú no estás dejando de trabajar y operar en nosotros y en nuestras familias y en aquellos en los cuales hoy elevamos una oración, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Ok, déjame ver nada más por aquí. Vamos a ver, listo, nada más voy a hacer aquí, ahí están, aquí vienen, ok, muy bien, perfecto, hermanos. Entonces, ¿qué le parece si abrimos nuestra Biblia en Primera de Samuel 25? Primera de Samuel 25 y vamos a leer todo el capítulo 25. Ahí vamos a ver, hay alguien por allí. Primera de Samuel 25. Hay alguien por ahí que se nos está conectando. No se nos está conectando. Ok, dice así. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y le sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Param. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 3,000 cabras. Recuerden que para la palabra de Dios es importante, ay, espérense, porque no he abierto mi libro de lectura de hoy. Para la palabra de Dios, cuando dice que es muy rico, es porque es muy importante dejar ahí
que él era un hombre muy rico, es decir, que tenía posesiones, que no le hacía falta nada, que estaba bien acomodado. Entonces, y en la Biblia todos los términos que usted y yo encontramos como muy es porque realmente era muy rico. Entonces, yo voy a marcar ese que dice muy rico y tenía 3,000 ovejas y 3,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas. Es un tema que ahí para la Biblia es importante decir lo que estaban haciendo. Estaban esquilando, es decir, le estaban quitando la lana a las ovejitas. Imagínense en el trabajo de quitarle, si yo un día de estos em, peinando a mi gato, a mis 3 gatos, hice un gato de la cantidad de pelo que le saqué, ¿verdad? Parecía que había un gato ahí echado y es 3 gatitos que tengo. Tengo 3 gatitos y ustedes saben que los persas tienen mucho pelo, entonces se podrán imaginar. Y de esos, y solo tengo 3 gatos. Ahora imagínense lo que es esquilar 3,000 ovejas, ¿verdad? Lo que puede salir de ahí es todo un acontecimiento porque era la época en la que ellos pues van a sacar y de ahí sacan ganancias. Y aquel varón se llamaba Nabal. Y para la palabra de Dios, hacer énfasis, y su mujer Abigail, es decir, eran esposos. Era aquella mujer, ¿cómo dice que era esa mujer? Bien fea, bien desalineada. Dice mi papá usa un dichillo ahí, catrineada, ¿verdad? Está bien catrineada. Entonces dice que era una mujer muy hermosa. Dice, era una mujer muy hermosa. Vean lo que dice. ¿Qué dice ahí? Dice que era muy hermosa. Antes de muy hermosa, ¿qué dice que tenía? De muy entendimiento, Exactamente, dice, y que buen entendimiento. buen entendimiento. Entonces, para la palabra de Dios, porque usted y yo tenemos que entender que Dios todo lo dejó perfectamente diseñado, entonces quieren decir que ella no solamente era muy hermosa, sino que antes de ser hermosa nos da una cualidad de buen entendimiento. No dice que tenía un coeficiente intelectual ahí como, ¿verdad? Estilo Einstein y todos los demás. No, nada más nos dice que ella era de buen entendimiento. No tienen que ver entendimiento con coeficiente intelectual, no necesariamente. No quiere decir que fue a la escuela, universidades y graduada. No, ella tenía capacidad para entender las situaciones, tenía capacidad para analizar. Posiblemente si ella hubiera ido en aquel entonces a estudiar, sería una muchacha sobresaliente porque sabría cómo hacer las cosas, estudiaría, era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre, ay Dios mío, la ponen a ella y nos dicen que ella era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Aquí yo estoy subrayando las características que me da la Biblia de ella. Pero recuerden que el pero en la Biblia hay que mirarlo con cuidado porque nos está diciendo una advertencia, ¿verdad? Entonces nos dice, pero el hombre, ¿cómo era? Porte. Ajá, era duro y de malas obras. Ay, Dios. Y era del linaje de Caleb, o sea, del linaje de Caleb. La Biblia quiere dejarnos ver que era un hombre que si queremos verlo, venía de una descendencia que era conquistadora, que no se daba por vencido, que había sido escogido por Dios para entrar a la tierra, ¿verdad? Solo Josué y Caleb de los 12 espías entraron. Quiere decir que este hombre traía, como veíamos, como hemos entendido, era la descendencia que Dios le da a los justos. O sea, este hombre traía una descendencia para alardear y decir, yo puedo ser como mi visca tatarabuelo, ¿verdad? Como la chilindrina, el visco de la visca tatarabuela. Bueno, él era del linaje de Caleb. Para la Biblia es importante para que usted se imagine cómo podría haber sido este hombre si le entrega al Señor su vida, si permite que Dios trabajara, pero nos dice que el hombre era duro, era un hombre duro, era un hombre tosco, era un hombre tal vez de palabras duras, grotescas, de acciones duras. Y dice, y de malas obras. Qué tremendo. O sea, a él no le importaba hacer cosas. ¿Por qué es importante esto?
porque lo que sigue con respecto a David y por qué David se enfurece, sabemos que Nabal no lo hizo, ay, es que yo no sabía lo que estaba pasando. No, Nabal sabía muy bien que él estaba toreando a David, porque puesto que para él era fácil y sencillo ser de malas obras. Y oyó David en el versículo 4 de 1 Samuel 25, dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Es que se puede imaginar lo que es escuchar 3,000 ovejas y que las están esquilando. Y hay toda una fiesta y es todo un evento, ¿verdad? Y como dice Max Lucado en las lecturas que usted estuvo viendo en esta semana, parecería que el desierto del Parán, seguramente gran parte de ese desierto, la tierra le pertenecía a Nabal. Entonces él oye que en el desierto Nabal está esquilando sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre. Es que Nabal pertenecía al pueblo de Israel. Es que Nabal pertenecía al linaje de Caleb. Por supuesto que en ese momento David sabe que no está hablando con cualquiera, está hablando con un israelita, está hablando con alguien que tiene temor de Dios, se supone que ha sido instruido. Ah, ok, entonces le dice, vayan y díganle a él y salúdenle en mi nombre. Y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. El deseo de David, ¿verdad? Ser bien educado y recuerden que paz en el shalom, que es el mensaje de ellos, el shalom es que la plenitud, que no te falte nada, que estés bien lleno de la bendición de Dios, ¿verdad? Ese shalom es la plenitud. Entonces dice en el versículo 7, he sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores, permíteme para ver. Dice, ahora tus pastores, vamos a admitir aquí a todos, admitir, se supone que esto no debía haber pasado, ya debían de haber estado todos admitidos. Bueno, entonces dice, he sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No los tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Preguntad a tus criados y ellos te dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia a tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Ellos han pasado, como usted pudo haber visto en las lecciones de esta semana, ellos, David con su ejército que se llamaban los valientes de David, pero en realidad fueron cogidos de los ¿cómo es que decimos? De los bandidos de David, Dios hizo los valientes de David, porque al principio estaba constituido por ladrones, gente que tenía deudas pendientes, algunos hermanos, familiares y otros detractores del reino con el rey Saúl. Entonces se les llamaba los bandidos de la cueva de Adulam. Y después pasaron a ser los valientes de David, más de 600 o 650 hombres, y ellos se encargaban, como dicen en las lecturas, de ser el Robin Hood del desierto, de dar y de no permitir que los bandidos y los que en ese momento andaban ahí buscando robar ganancias en los desiertos, que le quitaran a los pastores. Ellos no querían eso, entonces ellos lo que buscaban era cuidar, se habían dedicado a cuidar de que la gente que vivía en el desierto estuviera bien, de manera que se sintiera segura, y dentro de esos estaban los pastores que trasquilaban estas ovejas con Nabal. Y ahí tenemos que David lo que está pidiendo es algo que tal vez usted diría, de ahí él creyó que al ser un hombre que tiene mucho dinero, que sabe de lo que han hecho, posiblemente no le hacía falta. Y él le dice, y va en buen término, pase a ustedes, pase al Señor en este tiempo, y por favor, si usted tiene algo para dar, lo que usted tenga bien, entonces a partir de ahí tenemos este momento, ¿verdad? Donde Él lo hace, si usted le parece y concuerda conmigo, lo hace de buena manera. No veo que esté Él ahí
siendo como grosero, solamente pide porque me imagino, como dice la lectura, que se da cuenta que es tiempo de celebración y él dice, pues también mis hombres pudiesen celebrar un poquito, estar felices, también porque ellos han ayudado, han estado ahí presentes y en buena hora. Posiblemente es lo que piensa él. Pues bien, vamos a ver entonces la contestación que Nabal le da a ellos. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo. Vean lo que, voy a quitarle aquí, vean lo que sigue diciendo. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ahí están las palabras de Nabal en 1 Samuel 25:10. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿Cómo sabía él que él era el hijo de Isaí? No me venga a decir que no sabía. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? ¿Acaso David le dijo que le recordaran que era hijo de Isaí? Perdónenme la expresión, bandido y condenadísimo Nabal, que sabía lo que estaba diciendo. ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Como dicen, y se metió con la descendencia. Se metió con, como dice Amelia Rueda, la tuya, la mía y la de toda la generación. Ah, no, ese es pelando el ojo, ¿verdad? Entonces, esos allí se mete ya él a decirle semejante barbaridad. Pero es que vean la respuesta de Nabal. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Por qué Nabal hace estas palabras tan imprudentes? ¿Por qué si lo que David le estaba haciendo era muy sencillo? Lo que él tenía que decirles, no, no quiero, no me da la gana. Mire, muchas gracias, pero déjeme ver. Y si hubiese sido un poquito más prudente, déjeme ver cómo va el asunto y ahí le mando a decir, pero es que vean, metió la cizaña, es que saben, es un hombre imprudente. Eso es como cuando usted dice, cada vez que esa persona habla, Dios mío, termina de embarrarla más, ¿verdad? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Le está recordando a David lo que está viviendo él, su pasado. Le está recordando a David que él ha huido y tuvo que huir, pero no le está diciendo, mira, muchas gracias por lo que has hecho por nosotros. No, se viene a ser cizañoso, ¿verdad? Y le dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a a hombres que no sé de dónde son. Claro que sí sabían. Se había hecho popular que estaban siendo defendidos por los valientes de David y la gente sabía de dónde venían los valientes de David. Eran hombres restaurados, eran hombres que habían sentido un apoyo en David, eran hombres que pasaron a ser los valientes de David y así se les empezó a llamar. Pero aquí él les dice que no sé, casi que faltó decirles de dudosa reputación. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres, cíñanse en cada uno su espada, tática Dios nos acompañe, porque como dicen, le agarró las 4 patas al gato, le agarró, ahora sí, se metió con David, le dijo, usted anda huyendo de su señor, y ahora sí, David, aquí un poquito, ¿verdad? Siento yo, no sé ustedes, pero David un poquito también enojado, tal vez él estaba esperando ver una reacción diferente y como no la hubo, dejó y permitió que ganara más su impulso y les dice, cíñanse, ujú, cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en él. Viera cómo me cuesta decir esa palabra, bagaje. La he tenido que decir varias veces porque esto a mí sí me cuesta, bagaje. Pero uno de los criados dio aviso, y aquí ahora sí entra nuestra expositora de hoy, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí que David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido.
En otras versiones lo que quiere decir es, él los ha insultado. Vean que lo que Nabal hizo fue un insulto contra David. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. O sea, él los reconoce y nunca nos trataron mal. Ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. O sea, sí caminaban con los valientes de David, sí andaban. Seguramente ellos llevaban a las ovejas y los valientes de David, este grupo, los guiaba, los pastoreaba porque sabían que eran muchas ovejas y que iban a querer hacerles daño, dice. Y en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo, es decir, sí es cierto que hicieron un trabajo de protección. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Muro, es decir, nos fueron protección, nos estuvieron protegiendo. Lo que David estaba pidiendo no está de más. ¿Por qué? Porque los valientes de David hicieron su trabajo. Cierto, nadie les pidió, pero buen trabajo necesario fueron, porque quien no duerme tranquilo en la noche sabiendo que hay hombres que lo están defendiendo y estos pastores recibieron esa ventaja. Ahora pues, le dicen, reflexiona y ve lo que has de hacer. Ahora sí, le dicen a Abigail, usted es la que tiene que reflexionar y vea lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Imagínense, o sea, no podemos ir a él a decirle que entre en razón porque realmente los hombres de David nos han ayudado, porque usted, que es su esposa, sabe que no hay manera de que este hombre entre en razón. Pues la Biblia nos dice que él era un hombre duro y de malas obras. Entonces ellos dicen, ¿qué hacemos? Porque hacerlo entrar en razón que insultó a los hombres de David, ¿quién lo va a hacer entrar en razón? Entonces inmediatamente se van donde la mujer de Nabal. Dice, y no hay quien pueda hablarle. Versículo 18. Entonces Abigail, ojo ahí, y yo lo tengo marcado porque no nos dice que pensó, reflexionó, meditó, dijo, espérese para ver, seré yo la persona indicada. Es que yo necesito hacer ayuno, oración, clamar, yo necesito ir a buscar a este, al otro. No, dice, entonces Abigail tomó luego, o sea, se vino, vio, inmediatamente actuó, porque es que hay momentos donde usted puede orar, puede ayunar, puede clamar, pero hay otros momentos en los que usted tiene que actuar. Hoy hablaba con una persona y le decía, es que usted tiene que actuar. Usted no puede seguir siendo víctima de circunstancias. Por primera vez en su vida, ponga límites y actúe. Por primera vez en su vida, despabilese, como decían los abuelitos, y actúe, porque usted, por estar esperando, estás abriendo semejante hueco a que la otra persona tome decisiones por usted y usted sigue siendo víctima de circunstancias. Hay momentos en los que podemos orar, ayunar, clamar. Yo tengo todo un testimonio, creo que se los he dicho, por 9 meses yo oré, le pedí al Señor, no tenía paz, seguí orando, no tomé una decisión hasta que sentí la paz de Dios, pero también hay otras en las que he tenido que actuar porque sé que la circunstancia es apremiante y nos invita a actuar. La gran diferencia es que cuando usted vive en una comunión con Dios, usted siente paz cuando usted va a actuar porque usted sabe que este momento es de ponerle límites a su hijo. Este es un momento en decirle a nuestro hijo no más. Este es un momento en decirle al esposo hasta aquí. Este es un momento para decirle a la esposa no más. Este es un momento para decirle a esa situación que me ha venido agrediendo emocionalmente no más. ¿Por qué? Porque usted siente que hay que ceñirse, porque es un momento precipitante donde usted tiene que actuar.
Entonces, hay momentos de momentos, repito, ¿verdad? Y este momento de Abigail era un momento de actuar. Y Eclesiastés, la palabra de Dios dice que el que se queda viendo las nubes, si es tiempo de sembrar o no, nunca cosecha. Porque si usted toda la vida se queda viendo las nubes y decir, bueno, será o no, dice la palabra de Dios, nunca cosechará. Hay momentos en los que nosotros tenemos que decir, este es el momento de actuar. Este es el momento de hacerle frente a la situación. Le he orado a Dios para que sea un momento oportuno y aquí lo siento. Es esto un momento. Entonces, vean qué importante. Abigail toma, y les voy a buscar esta palabra en Eclesiastés, porque la tengo aquí anotada, pero esta es en la traducción. Dios habla hoy. Dice en Eclesiastés 11, 4, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Eclesiastés 11, 4. Entonces dice, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios y quién hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra o quizás ambas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Usted trabaje, siga haciendo, usted no esté ociosa. ¿Por qué? Porque el agricultor que espera el clima perfecto nunca nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Entonces, Abigail, porque dice la palabra de Dios que como era ella, entendida, de buen entendimiento, lo veíamos en el 25:3, ella supo lo que tenía que hacer. Una oración que usted y yo tenemos que hacer como hombres y mujeres de Dios y que es una gran enseñanza que Abigail nos está dejando es, Señor, que yo sepa cuándo tengo que actuar y cuándo tengo que esperar. Porque la palabra de Dios también nos dice en el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Pero usted puede orar con el entendimiento en la palabra de Dios, decir, Señor, ciñe mis lomos para saber cuándo actuar y cuándo esperar, pero que cuando yo tenga que actuar, yo actúe, porque esto tiene que ver de comunión usted con Dios. Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, o sea, ya sabía lo que le estaban pidiendo, sabía lo que David estaba buscando, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y los cargó todos cargó todo en asnos. Abigail sabía y dijo, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está necesitando? Y se vino y empezó a trabajar. Ella tenía listo y preparado. No se quedó pensando, diciendo, Señor, ¿será que quieren uvas o quieren higos? ¿Será que quieren pasas o nueces? No, no, no. Ella sabía lo que tenía y lo que David estaba necesitando, porque era una mujer entendida, de buen entendimiento. Señor, dame buen entendimiento. Quiero ser como Abigail, de buen entendimiento. A mí me gusta porque la palabra de Dios dice que Dios no tiene favoritos, dice Pedro en su evangelio, en su carta. Entonces, usted y yo podemos decirle, Señor, Espíritu Santo, dame buen entendimiento para saber cómo actuar ante las circunstancias, saber cómo podemos nosotros actuar ante diversas situaciones, ¿ok? Dice, y dijo a sus criados, id delante de mí, yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Como ella era de buen entendimiento, sabía cuándo era oportuno hablar y cuándo no. Mire, mujeres, la palabra de Dios dice que como gotera de invierno es la mujer rencillosa. ¿Usted ha visto una gotera de invierno en la noche? Que usted quiera dormir. Tatica Dios, cla, 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 y uno dice, mañana mismo me subo y arranco eso y yo no sé, pero yo no vuelvo a pasar una noche como estas. Bueno, la Biblia dice como gotera de invierno, la mujer rencillosa, la que deli, 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 dele. Dice que mejor es comer un plato de lentejas que un buey engordado y así es mejor estar con una mujer sabia que con una mujer necia. Entonces, hay mujeres
que no saben respetar el no de su esposo. No, este no es su momento para hablar. Y se van detrás. Mire, yo tuve que aprender eso porque mi esposo muy respetuosamente cuando teníamos alguna diferencia me decía, me retiro. Y él se retiraba para la oficina y más de una vez yo insensatamente me iba y le golpeaba la puerta. Es hora de hablar. No, él me acaba de decir que no. Tuve que aprender a esperar que cuando él cerraba la puerta con llave después de una discusión, lo que me estaba diciendo es, espérese. Poco tiempo después, yo le enseñé a mi esposo, ahorita no quiero hablar. Y él quería seguir y yo le, déjeme sola, no quiero hablar. Entonces, cuando hay entendimiento, sabemos, esto es un momento para compartirlo con mi esposo, con mi pareja, con mi cónyuge, o tengo que ir a decirlo todo. No. Y en esas relaciones tóxicas donde a usted le piden un recuento de todo su día, usted tiene que saber si usted está perpetuando la relación tóxica donde usted tiene, le chorrea todo y le manda fotos de donde usted está cada segundo, cada minuto. No, vea que ella aquí y la palabra de Dios dice que debemos de ser mujeres sujetas a nuestro esposo. Ah, ella está siendo insujeta. No, ella está teniendo el discernimiento de cómo debe actuar en este momento. Dice, y no declaró nada a su marido Nabal y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Vean, o sea, ella va y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella y ella les salió al encuentro. Pero antes de pensar en esto, póngase, o sea, antes de ver esto, póngase a meditar cómo cree usted que ella iba. Y espérese a que ahora encuentre a David. Le voy a decir que quién se cree él que es, que cómo él viene así a pedir, que si él no sabía que antes de hablar con Nabal tenía que hablar conmigo, que si hubiera sido así, hubiera sido diferente. Y le voy a decir que nosotros tenemos mucho dinero y que si no sabe de qué descendencia somos y que mi esposo viene de la descendencia de Caleb y que va a ver lo que le va a pasar. ¿Cómo cree usted que iba ella? También yo pienso que seguramente ella iba orando porque ella sabía lo que venía. Venían hombres a caballo y con espada. Y no solamente iban a matar, ella podía, por ser la esposa de Nabal, también tener serias consecuencias. Ahora que usted y yo entendemos que Abigail era entendida, que era una mujer de buen entendimiento, yo le hago la pregunta, ¿cuál cree usted que era la conversación que ella tenía mientras iba descendiendo? ¿Ustedes creen que ella se iba carboneando solita? A mí la Biblia me dice que ella era de buen entendimiento. Seguramente ella iba orando, seguramente ella iba clamándole a su Dios. Señor, te pongo esta situación, dame gracia delante de David y sus hombres. Señor, que tú vayas delante mío para que no sea yo. ¿Quién sabe qué palabras iba ella ahí diciendo? Pero ella posiblemente se iba preparando. Vean al respecto lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 27, que se los leo en la traducción viviente, que es la que tengo más cerquita aquí, el Salmo 27. Algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. En otras versiones dice, aquellos confían en caballos, otros en carruaje, mas nosotros del nombre de Dios tendremos memoria. Cuando usted está pasando una situación difícil, no confíe en sus capacidades, confíe en su Señor, en su Dios. No confía en lo que usted tiene. Abigail traía lo que David estaba necesitando, pero ¿qué si David venía tan enfurecido que ya no lo quería? Entonces, no confiemos, en aquel entonces dice caballos y carruajes. Hoy en día sería algunos confían en su cuenta bancaria, otros en los títulos que tienen, otros en el puesto que tienen, otros en las amistades que tienen, otros en la relación que tienen, mas nosotros en el nombre del Señor nos jactaremos. Es decir, nosotros confiaremos en el nombre del Señor que usted y yo, las bendiciones que tengamos, el buen puesto, el buen título, los títulos académicos, la cuenta en el banco. Señor, gracias porque esa es la provisión, pero tú eres mi proveedor. De ti es de donde yo he hecho mano. Entonces ella venía por ahí y, como decimos nosotros,
Y de repente, ¡juas!, le salió al encuentro. Lo que ella venía orando, yo me puedo imaginar, si nos ponemos en eso, le salió al encuentro. O sea, David tampoco se estaba esperando ver una mujer sensata en el camino de él. Y David, y David había dicho, ciertamente en vano, vean cómo David, a diferencia de Abigail, David sí se había carboneado solito. Véanlo cómo estaba. Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Ya él venía carboneado, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Se había enfadado solito. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando usted va y usted dice, ahora le voy a decir tal cosa, y va a ver y va a darse cuenta. Y cuando uno le dice, ¿y qué? ¿Y si me va a decir algo de una vez? Bla, bla, ¿verdad? Y la persona se queda, porque ya uno viene carboneado. Ahora que entre mi esposo le voy a decir esto y le voy a decir aquello. Y entonces el esposo entra y dice buenos días y uno dice, ¿qué tienes de buenas? Porque ya uno solito. David se había carboneado. David había dicho, en vano hice todo lo que hice, en vano ayudé, en vano hice esto, en vano hice aquello, porque vea cómo me ha pagado. ¿Cuántas veces usted y yo se nos olvida que las cosas que hemos hecho las hemos hecho por el Señor, para el Señor y con el Señor? Y decimos, y aquel malagradecido, y aquella malagradecida, que yo sembré, que yo di, que yo esto. ¿Sabe dónde somos muy propensos a decirlo? Con los líderes, con los pastores, con la gente con la que uno ha hecho trabajos. A veces somos como David, se nos olvida que fue Dios el que nos mandó a hacer, lo que es parte del trabajo que nosotros, pues Dios nos encomendó. ¿Por qué después andamos nosotros diciendo, malagradecido, esposo, esposa, pareja, cónyuge, tío, primo, abuelo, nieto, todos, ¿verdad? Malagradecidos que son, y ya tenemos una percepción? Así haga Dios a los enemigos, versículo 22, llámete a Dios, haga así Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo no ha de dejar con vida ni un varón. O sea, él iba dispuesto a matar y a dejar eso. Ya David aquí, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo más en la chuleta que en el espíritu, más en la carne, ¿verdad? Porque él va diciendo, y que pongo a Dios de testigo que yo voy a matar, y aunque sean los mismos pastores a quienes nosotros cuidamos, los vamos a matar de manera que quede aquí porque él me ha hecho un insulto. Queremos tomar la venganza en nuestras manos. Queremos hacerlo a nuestra manera. Ahora yo le hago la pregunta. ¿David le habría consultado a Dios como venía Abigail posiblemente de camino? ¿O más bien venía consultándole a su alma? Por eso la palabra de Dios dice en Jeremías que no podemos, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice Proverbios, y en Jeremías dice que no podemos confiarnos del corazón porque es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay momentos que usted no puede vivir del sexto sentido. Es que a mí el sexto sentido me lo dice. Esta semana una persona me decía, pero ¿cómo? Si no es Tauro, si los Tauros son bien coléricos. Y ya metiéndose con el horóscopo, ¿verdad? Usted no puede echar mano de cosas de alma, ni mucho menos. David aquí estaba tomándolo en sus manos. Versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó pensándolo, hecho un saco de nervios, diciendo, tatica Dios, la hora de nuestra muerte, amén. Ya, ahora sí, llegó el momento, ¿verdad? No, dice, se bajó prontamente del asno, o sea, ella estaba lista para hacer su hazaña, estaba lista para ser protagonista. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cómo me van a decir que la Biblia es machista si un capítulo completo estamos leyendo y estamos viendo las descripciones que la Biblia nos deja de una mujer sabia, de hermosa apariencia,
viviendo con un hombre duro y más bien aquí es ella la mujer sabia y nos da descripciones donde es ella la protagonista. Vean, es que a veces se dice, la Biblia es misógina. Mire, tontamente hablan, porque no se dan cuenta de que cuando usted lee partículas tan hermosas como esto que nos deja ver, entendemos, o de Rahab, ¿verdad? Y cómo ella, y que veíamos y entendemos el carácter de Dios, nos damos cuenta, o de Sara, ¿verdad? Cómo Dios a ella la pone y era hermosa y a pesar de tener esterilidad, Dios la hizo madre de una nación, otra mujer protagonista en la historia, cómo nos habla del linaje de Dios y pone 5 mujeres en el linaje. Entonces, vean cómo vamos entendiendo el corazón de Papito Dios con respecto a cómo mira a las mujeres y cómo mira su protagonismo. Se bajó prontamente del asno y postrándose, no dice que llegó y empezó y movió su coso del calor, como que hace mucho calor, ¿verdad, David? ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy Abigail, la esposa de Nabal. Sí, usted sabe, y le movía las pestañas y le caminaba allá para acá y le dejaba el aroma. No dice que ella se perfumó, se lavó bien, se maquilló, se bañó en leche de cabra para ir al encuentro de David. No, no, así como estaba, salió, hizo las cosas que tenía que hacer, agarrar un asno, todo. Es que a veces nosotros nos preocupamos por cosas tan pequeñas y tenemos que actuar. Y aquí ella también se baja de una vez, pero como ella está entendida, lo que hace es postrarse. Una actitud de humildad que el libro en esta semana nos deja ver, y por ejemplo lo apunté en el inicio, en la página 50 dice el sacrificio reemplaza el egoísmo. David venía con egoísmo, pensando en su yo que hice esto, yo que hice aquello, y ella sabiamente, con una actitud, se postra porque ella está teniendo una actitud de servicio, una actitud de humildad, una actitud donde vamos a ver que inclusive ella se pone como responsable. Por eso en el día de hoy, día 5, Max Lucado nos decía que Abigail de una u otra manera nos recuerda, porque todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, nos recuerda la obra de Cristo Jesús en la tierra. Una actitud humilde, se postró, ¿sí? Dice, y postrándose sobre su rostro delante de David, eh, ajá, muy bien, me gusta eso que están poniendo Gabriela y Tiania, el postrarse y inclinarse ante tierra está haciendo algo que Nabal no hizo, le está reconociendo como rey. Nabal lo insultó y David estaba necesitando, a pesar de que estaba egoístamente, David necesitaba reconocimiento y ella se postra, se inclina, ¿verdad? Y como dice aquí, se inclinó en tierra, actúa rápido y lo reconoce. Y se echó a sus pies y dijo, y ahora vamos a ver que sí le reconoce como Señor, como dice Gaby aquí, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Vea, la responsabilidad, no empieza a decir, como dijo Eva y como dijo Adán, la mujer que me diste, la serpiente que me habló. No, 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 aquí ella se viene y dice, sobre mí sea el pecado. Vean qué mujer más decidida. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Qué lindo. Seguramente cuando ella venía bajando, el Espíritu Santo le guió y le dijo, háblele al oído, porque de repente si el resto escucha, puede ser que empiece a decirle, David, ¿le vas a perdonar la vida? Solo por ser una... No, mas sin embargo, si lo hago en privado, el Señor hablará a tu corazón. ¿Cómo ella supo que tenía que pedirle permiso para hablarle al oído? Y como dice aquí, y escucha las palabras de tu sierva, no está diciendo de la esposa de Nabal que tiene tanto dinero y que tiene una posición aquí en el desierto de Parán. No, de tu sierva. Aquí vemos esta actitud. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal.
porque conforme a su nombre, así es él. Dice aquí Evelyn Oporte, Señor mío, yo tengo la culpa, deje que esta sierva suya le hable, le ruego. Ajá, yo tengo la culpa. En otras versiones, le suplico, le ruego, porque este hombre Nabal habla tal cual quiere decir su nombre, grotesco, ¿verdad? Dice, porque conforme a su nombre, así es él, se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Discúlpame, si yo los hubiera visto, no hubiera sido este actuar. Yo no los vi, por eso fue culpa mía. En otras palabras, tal vez le estaba diciendo, estaba en otro momento, tal vez ni siquiera estaba invitada a la fiesta, porque este Nabal era un hombre grotesco, seguramente, no sé, perdónenme, pero yo pienso que Abigail la tenía para allá. Seguramente solo para satisfacer su necesidad sexual cuando quería, pero no era un hombre de abrazar, de arropar, de arrullar. No, no, era un hombre, como dice aquí, hombre duro y de malas obras. Ahora, vean qué interesante, ¿verdad? Lo que encontramos aquí. Dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre. Aquí es donde ella le empieza a hablar con la sabiduría. Que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. De una manera muy sabia, le dice, Dios no te envió a esto. Dios no te dijo que vinieras a derramar sangre. Lo estás haciendo por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Le empieza a hablar sabiamente. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. O sea, yo sí te reconozco. Nabal te insultó, pero yo sí te reconozco como mi Señor, te reconozco en la posición en la que Dios a ti te ha dado, pero Dios no te mandó a matarnos. Qué cosas, ¿verdad? Que de todas las palabras que ella pudo haber sacado, cómo Dios le habló y le dijo, dígale esto, yo no lo he mandado, yo no lo he mandado a hacer esto. Ujú. Y ahora sí, yo te ruego que perdones, derramar sangre, ajá. Ahora este presente y el versículo 28 dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Oiga, y aquí ella empieza a decirle lo que ya le han dicho a David, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y aquí venía a pelear una batalla de él, de dignidad, porque a veces usted y yo nos metemos a pelear batallas porque porque es que mi nombre está ahí. Yo tuve que haberlo hecho de esa manera porque yo no puedo poner mi nombre. No, yo no peleo las batallas mías, yo peleo las batallas que Dios me pone a pelear, las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Sí, Silvia, exactamente. Y aquí encontramos a ella diciéndole, y usted no ha peleado, no ha hecho mal en estos días que usted ha hecho batalla porque ha sido Dios quien le ha enviado. En cambio, Nabal le quiso restregar y decirle, usted lo que anda haciendo es huyendo. Y ella le dice, yo sé que Dios a usted es quien le ha mandado a hacer esta labor que usted hace. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Está hablándole de lo que David venía orando. Y vean que David había hecho una oración en el versículo 22, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añade que de aquí a mañana. Y ella le dice, los enemigos suyos, quien los ve es Dios, no usted. Y usted viene hoy aquí. Aquí Lupita dice, qué lindo, porque ella le habla del Dios que David conoce. Claro que sí. Y que también era el Dios de Abigail. Y que recuerden que en aquel entonces la mujer estaba mucho más limitada a escuchar la palabra de Dios. En aquel entonces no habían escrito, no había como esto, sino que era por lo que, lo que se pasaba de boca en boca. Y por lo que vemos, Nabal no era muy dado a ir a escuchar la palabra y si la escuchaba, la dejaba pasar. Pero ella hablaba del Dios que David le hablaba.
¿Cuántas veces nosotros tenemos que hablarle a Dios acerca, tenemos que hablarle a nuestros hijos, a nuestro esposo, del Dios que nosotros tenemos? Es que estas cosas, no, o esta vez mi esposo ahí pasó una situación y me decía, no, esto tenemos que hacer una reivindicación porque no es íntegro delante de Dios, y nos recordó como familia lo que nosotros decimos que es nuestro Dios, que nuestras palabras recuerden siempre quién es nuestro Dios, que aún en nuestro actuar nosotros recordemos con nuestras palabras y reflejemos quién es Dios. Entonces, versículo 30, y aconteció que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo lo bien que él ha hablado de ti, y se establezca por príncipe sobre Israel, lo que Gabriela decía, reconociéndolo como Señor, como Rey de Israel. Y como decía ahí Evelyn o alguna de ellas, ya está hablando con el mismo lenguaje que Dios le ha hablado a David. Entonces David, que tiene un corazón que ama al Señor, inmediatamente seguro su furia baja porque hay una persona que le está hablando de lo que Dios le ha prometido a él y le está diciendo, no actúe en su propio entendimiento. Dios está en este momento con usted. Dios le está pidiendo a usted que haga esto. Es de esta manera que Dios quiere. Entonces, Señor mío, no tendrás, y esta palabra a mí me gusta muchísimo, versículo 31, por eso la tengo marcado en otro color. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa. Cuando tú seas rey y te acuerdas de esto, no tendrás que decir, maté gente, porque en aquel entonces me dejé llevar por la ira, me dejé llevar por la cólera. Como dice la palabra de Dios, no nos dejemos llevar por los estribos, porque nada, sin estribos, porque nada en esta vida de provecho es que usted ande ahí dejándose guiar. Ah, es que los Hernández somos así. Ah, es que nosotros, no, no, no. Ningún provecho sacamos cuando uno dice, el que me la hace, me la paga. Y nos bajamos de la cruz, porque andar nosotros sin esos límites en nuestra vida, vea lo que le dice, y no tendrás entonces motivo ni remordimiento por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Ahí le dejó la chinita. Es que vean qué mujer más sabia. Acuérdate de tu sierva. Cuando el Señor te nombre rey, acuérdate que no hiciste conforme a lo que su corazón quería, sino conforme a lo que Dios le mandó a hacer. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu qué, tu belleza, tu hermosura, lo linda y preciosa que eres, lo bien que hueles, lo arreglada que estás. No, 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 no. Y bendito sea tu razonamiento. Una mujer inteligentísima, una mujer que nosotros necesitamos imitar ante situaciones difíciles. Mire, yo por aquí apuntaba, usted puede decir, es que mi pasado, si tuviéramos a Abigail sentada aquí, Abigail diría, yo fui una mujer abusada sexualmente por mi esposo. No sé, se me ocurre, más de una vez seguramente la forzó a tener relaciones porque él era naval. Fui una mujer ignorada por mi esposo. Viví agresiones físicas, posiblemente patrimoniales. Seguro Naval le decía, no se le olvide que todo esto es mío. Seguramente Naval, si quería, iba y buscaba mujeres. Y Abigail, porque dice que él era hombre duro y de malas obras. Si hay una persona que podría haber hablado de repente de que su corazón había sido herido, fue Abigail. Pero usted y yo no tenemos por qué dejarnos marcar en nuestro presente por las circunstancias que vivimos en el pasado. Abigail pudo haberse comportado insensatamente y haber dicho que maten a ese viejo, gordo, panzón, bebedor de vino, que lo maten. De por sí, yo por ahí salgo y le digo a David que qué dicha porque yo era una mujer agredida. No, ella tenía todas las características para decir y todas los pretextos, pero ella, mujeriego, sí, Silvia, mujeriego,
pero ella no actuó conforme a lo que había recibido, sino que ella actuó conforme al entendimiento que tenía de quién era Dios. Seguramente, vea, hermano, hermana, amigo, amiga, para que usted reaccione así es porque usted tiene paz en su corazón. Para que usted haya reaccionado así es porque usted ha entrado a cuentas con Dios con su pasado. Posiblemente Abigail no vivía quejándose del hombre que le había dado. ¿Por qué? Porque ella es una mujer entendida. Para que usted pueda actuar como Abigail, usted tiene que ser libre de su pasado y usted tiene que soltar esos recuerdos dolorosos y usted no puede seguir diciendo, yo no abrazo a mis hijos porque a mí no me enseñaron a abrazar. Pero usted ha recibido el abrazo del Padre. Aprenda a expresarse. Aprenda a levantar una manita aquí, otra aquí y apapachar. Aprenda. El hecho de que usted no se lo dieran no quiere decir que usted no lo puede dar. Aprenda a ser cariñosa con su esposo. Aprenda a ser cariñosa con sus hijos. Aprenda a ser cariñosa con sus nietos. El hecho de que a usted le enseñaron a ser grosera y grotesco no quiere decir que usted tenga que vivir así. No quiere decir que la esposa con la que usted está tiene que pagar la situación suya del pasado. No quiere decir que el esposo con el que usted está tiene que pagar la situación, porque como me dicen algunas personas, yo no estaba en ese pasado y no me puede venir a decir que es que así es ella, así es él. Aquí encontramos una mujer sabia y entendida que viene, se postra, se humilla, asume ella la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ella ha tenido paz en su corazón y tiene que ser que seguramente dejó su pasado a un lado y ella vivía en su presente en una comunión con Dios, porque para que Dios se le haya revelado con estas palabras es porque ella estaba a cuentas con Dios, me parece. Aquí estoy haciendo una deducción por lo que logro ver en la vida de ella. Bendito sea tu razonamiento, versículo 33, y la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, dice Proverbios 14:1. Silvia Sandino da ese aporte. Dice, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. David lo reconoce. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa, oigan, ven, porque es importante, hay momentos en los que es importante actuar, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón, es decir, ellos venían listos para matar todo lo que estaba ahí, no le hubiera quedado nada si no te hubieras dado prisa. ¿Se da cuenta cuán importante es que usted actúe en situaciones de prisa con la guianza de Dios, pero en esa comunión con el Señor para que el Señor le diga, Helen, actúe? Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Imagínense, se ganó el respeto y te he tenido respeto. Tal fue las palabras de Abigail que te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa, o sea, ni siquiera se había dado cuenta que su esposa se había ido. Solo imagínense el tipo de relación que Nabal tenía, que ni siquiera se había dado cuenta que su esposa se había ido con esa carga y con unos sirvientes que iban adelante de ella llevando también parte de esta carga. Y Nabal, ¿cómo estaba? Felicititico. El condenado ahí estaba, living la vida loca, porque eso era lo que él hacía, ¿verdad? Ahí bien fresco. Dice, y él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. No se había dado cuenta que venían a matarlo. No se había dado cuenta que ese banquete iba a terminar en un río de sangre. Dice, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual, otra vez, ella no le declaró cosa alguna,
sea, ella venía dispuesta a hablarle, decirle, Nabal, pasó esto, esto y esto. Pero como vio que no era el momento oportuno, porque el corazón de él estaba muy alegre y completamente ebrio, ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, ahí está. No es que le guardó un secreto a su esposo. Ella sabía el momento oportuno para hablar con él. Dice, le retiró por la mañana cuando Nabal le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Esto lo que quiere decir es que el corazón de Nabal le dio un paro cardíaco. Cuando escuchó lo que había pasado, le dio un paro cardíaco. Y 10 días después, vea cómo duró él ahí así, con la noticia. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. No fue que Abigail lo mató y dijo, este es el momento, le voy a dar un venenito aquí para que... No, no, no. No fue que tampoco otro criado vino y dijo, hombre perverso y malo, lo voy a matar. No, el Señor lo hirió. Es que cuando ustedes y yo vemos cómo es el Señor con los hombres insensatos, duros, toscos, que conociendo la palabra de Dios, ay Dios mío, por eso dice, tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, tremenda cosa. Bueno, y lo hirió y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha perseverado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Ah, David ni lento ni perezoso, ¿verdad? Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Claro, era hermosa, pero antes de ser hermosa, era entendida. Y dice la palabra de Dios que se ganó el respeto de David. David dijo, aquí, ¿verdad? La voy a tomar por mujer. Y acuérdense que para ese entonces Mical ya había dejado a David, porque Mical lo había traicionado en un momento delicado. Mical era la esposa de David. Entonces dice, y la tomó por mujer, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciéndole, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro en tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. ¿Ven qué actitud más hermosa tenía ella? Aquí voy yo. No solamente para ser a la esposa naval, ahora voy a ser la esposa del rey David. Aquí voy, quítese en que aquí voy. No, no, no. Yo sé lo que a mí me toca hacer. Yo sé que yo vengo a servir. Por eso dicen que el Antiguo Testamento es un reflejo, una sombra de lo que el Señor, de lo que Cristo vino a hacer. Cristo Jesús lavó los pies de sus discípulos. Las palabras de Abigail en la actitud de humildad y de sacrificio nos recuerdan a Cristo Jesús. Nos recuerdan que Él vino a lavar nuestros pies. Él vino a servirnos a nosotros y no a servirse de nosotros. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser el más grande tiene que ser el más pequeño, tiene que aprender a servir en el reino de los cielos. Y Abigail tenía esas características. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres porque Saúl había dado a su hija, a Mical, su hija, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galín. Aquí lo que hace es justificarnos el por qué David, a pesar de haberse casado, tuvo que, y porque en aquel entonces sí era permitido el que ellos tuvieran doncellas y también tuvieran varias mujeres como esposas. Bien, vamos resumiendo lo que podemos encontrar de la palabra de Dios y déjenme compartírselos. Esperen para ver que la tenga abierta. Ok, ya la voy a compartir. Déjenme compartirles para que ustedes... Ok, ¿pueden verla ahí? Sí, sí, Bien. sí, sí. Perfecto.
Ok, entonces vamos a ver lo que nosotros encontramos aquí y lo que nos habla para hacer un cierre. Abigail, belleza y sabiduría en medio de las bestias. ¿Por qué decimos en medio de las bestias? Porque el corazón de Nabal, una bestia, y David venía en su propio egocentrismo también como una fiera. Como dice Max Lucado, dos toros encontrándose, pero ella con esa sabiduría de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia de ella? Y me gusta mucho esta imagen porque la veo a ella ahí lista, pronta, corriendo. Era una mujer hermosa, era una mujer entendida, ¿verdad? Era de Carmelo, casada con un hombre que obtuvo más de lo que negoció cuando hizo los arreglos para casarse con ella. Nabal no tomaba en cuenta a su esposa, no era parte de su vida por lo que así vemos. A pesar de la vida que tenía con su esposo, no tenemos muestras de sus acciones en un corazón como insensato para actuar. Lo vemos en el versículo 14 y 37. Era prudente, sabia, aquí él sabía, ajá, en qué momento compartir la información con su esposo, en qué momento no. Ay. En una cultura y con un esposo que no daban valor a su condición de mujer, ella utilizó la mayor parte de sus habilidades y oportunidades a favor de la estabilidad en su vida y en su hogar. Lo que decía Silvia, la mujer sabia edifica su casa. Sus habilidades impresionaron a David. Fue una excelente consejera para los dos hombres de su vida. Trabajó muy duro para evitar que hicieran cosas sin pensar. Por sus acciones rápidas y de negociación, así como por su astucia, evitó la venganza de David y de derramar sangre inocente. Puntos fuertes y logros. Tuvo la visión del panorama completo y permitió la gran intervención de Dios. Por eso pongo aquí un reloj, porque ella fue sabia, fue prudente, supo tener una visión global de las cosas. Ella corrió, ¿verdad? Me gusta esa imagen. Fue sensible, fue capaz. Oradora persuasiva, capaz de ver más allá de sí misma y de las circunstancias. Sabía lo que ella podía hacer con el favor de Dios. No dejó que su realidad opacara su verdad eterna. Entendió que eso era circunstancial, era por un momento, pero que ella tenía una verdad como hija de Dios y que ella pertenecía al reino de Dios porque hablaba de Dios a David. Entonces no dejó que su realidad opacara su verdad eterna. Lecciones de su vida. Las situaciones difíciles de la vida hacen surgir lo mejor de las personas. Ella estaba en una situación difícil. Cuando ella iba, seguro quería que ese asno fuera un jet y que volara. Pero las situaciones difíciles de la vida hacen surgir lo mejor de las personas. Uno no necesita un título famoso para desarrollar un papel significativo. Aquellos confían en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor. Mire, usted no necesita un título famoso. El líder tal, el apóstol tal, el misionero tal, el fulanito de tal, no. Usted puede desarrollar un papel significativo en su casa, con sus hijos, con su esposo un papel significativo, con su esposo un papel significativo, donde Dios a usted lo haya puesto a trabajar, haga un papel significativo. Permita que Dios a usted le use y no lo mire como circunstancias. ¿Qué se iba a imaginar Abigail que su actuar estaba siendo grabado en la historia y que hoy usted y yo la estamos compartiendo? Así que no minimice sus grandes victorias, no crea que son pequeñitas. Cuando usted ha logrado ser efectiva en el reino de los cielos con sus hijos, con su esposo, con su propia vida, cosas grandes, significativas está usted haciendo. Ahora yo le invito a que usted piense en esto. ¿Con cuáles pensamientos cultiva su mente? Y esos pensamientos que le han traído. Porque Abigail tuvo que tener pensamientos sanos para poder actuar y decir lo que decía y permitirle a Dios fluir a través de la vida de ella. ¿Cuáles pensamientos cultivas en tu mente? ¿Pensamientos que te anclan o pensamientos que te impulsan? Usted tiene que cuidar cuáles son esos impulsadores en su vida. ¿Qué cosas lo impulsan?
Identifique qué cosas lo anclan en su vida, porque a veces el pasado usted, amigo o amiga, lo puede anclar y no le permite a usted actuar en el momento que debe de hacerlo. Y cuide las alertas que Dios trae a su vida. Cuide las alertas. Cuando usted siente que esto es una alerta, por eso es un ojito, esté atento a esas alertas. Busque qué cosas lo están anclando. Identifique qué lo impulsa a usted a seguir adelante. Pero para eso, amigo, amiga, usted tiene que saber con cuáles pensamientos cultiva su mente. Y la palabra de Dios nos dice en Isaías 23:8 que nosotros tenemos que perseverar. Isaías 26:3, vean lo que dice la palabra de Dios y con esto vamos finalizando. Isaías 23:6, permítame, 26:3, perdón. Dice así: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor, Dios, roca eterna es. Pero a veces queremos en nuestra vida pensamientos que nos impulsen, pero yo le hago la pregunta, ¿usted concentra sus pensamientos en Dios o los concentra en la situación, en la adversidad, en la dificultad? Si Abigail hubiera concentrado sus pensamientos en la dificultad, ella no hubiera actuado porque la dificultad hubiese sido más grande que su Dios y ella se hubiera llenado de temores. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. A veces tenemos que concentrarnos. Señor, estoy desconcentrada. Estoy pensando más en esto o aquello que en lo que tú me mandas a hacer. Concentrarme en tus pensamientos y confiar en ti. Mire, para que Abigail haya descendido al encuentro, seguramente ella iba diciendo, Señor, no es en tu nombre, no es en mi nombre, es en tu nombre, no es en mi belleza, no es en mi actuar, es en tu actuar, dame tu gracia. Por eso le pongo aquí qué versículo bíblico puede guiarte en esta semana que viene. ¿Cuál versículo va a tener usted ahí para que le guíe? Vea qué importante, ¿verdad? ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva usted de esta enseñanza del día de hoy de la vida de Abigail? ¿Qué nos muestra esta enseñanza? Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué se lleva? Por eso pongo a esta mujer aquí tomando apuntes. ¿Cómo hemos estado actuando? ¿Cómo ha sido nuestra manera de actuar frente a las circunstancias, frente a la adversidad? ¿Hemos dejado que la adversidad diga quién es la magnitud de nuestro Dios? ¿O nos hemos concentrado en el Señor y su capacidad de hacer bien a las situaciones? Así que todos vamos a pasar por momentos donde un David viene con su ejército, pero depende de nosotros y de haber concentrado nuestras fuerzas, nuestros pensamientos en Dios, la rapidez para actuar. Por eso, finalizo con esto. El Señor viene por las vírgenes que tienen sus lámparas y sus aceites, y no por las vírgenes que están durmiendo. Por eso Tesalonicenses dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sabios, porque el Hijo de Dios vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y Jesús lo dijo en la parábola, Él vendrá cuando nadie lo espere, pero solo las hombres y las mujeres que tengan sus lámparas encendidas y con aceite, que tipifica la unción del Espíritu Santo y una comunión en la palabra de Dios, porque lámpara a nuestros pies es su palabra. Pero la palabra de Dios la ahogan las preocupaciones, el dinero y las riquezas, las preocupaciones, los deseos y las riquezas. Cuidemos que nuestra lámpara esté encendida y que seamos sabias y prudentes en nuestro actuar día con día. Que usted, caballero, sea sabio y prudente
entendido en los tiempos y que su lámpara esté encendida. ¿Le parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo y le pedimos al Señor que nos dé ese entendimiento y que seamos constantes en pensar en Dios, que concentremos nuestros pensamientos en el Señor para confiar de Él en primer lugar? Y que aunque veamos que hay malas noticias, como le dieron a Abigail, nuestro corazón esté confiado en el Señor. Padre, gracias te doy por esta noche, por la vida de mis hermanos y mis hermanas, por el tiempo que hemos pasado en de reflexionar en tu palabra. Espíritu Santo, danos la sabiduría para ser hombres y mujeres sabios, entendidos, que concentremos nuestros pensamientos en ti para que nunca nos falte la confianza de que tú eres el que vas delante de nosotros, abriendo camino, el que tienes, como dice la palabra, tuya es la venganza, no nuestra. Y si en algún momento nos hemos sentido heridos por las circunstancias, por las situaciones, por una persona, que no nos toque a nosotros hacer la justicia, sino que seas tú, Señor, pero que nosotros podamos actuar recta y correctamente en nuestro hoy, inclusive en nuestro mañana. Señor, que las decisiones que tomamos hoy nos acerquen más a la persona que queremos ser en ti en los siguientes años. Ayúdanos a velar y a confiar en tu palabra y en lo que tú tienes para nosotros. Gracias te doy por mis hermanos, mis hermanas presentes, por los que nos están viendo a través de este video y por las que han sacado el tiempo para estar hoy. Que no nos falte este tiempo, sino que tú puedas aligerar nuestro trabajo para que no nos falte el tiempo como María, sentarnos y escuchar tu palabra. Que sea sembrada en tierra buena, abonada, Señor, por tu Santo Espíritu y que dé fruto y podamos ser hombres y mujeres maduros en nuestro caminar como cristianos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hermano, hermana, que el Señor le bendiga, que tenga una linda semana. Y la otra semana tenemos a Esther. Vamos a ver, vamos a traernos a Esther. Adrianita, gracias, sí, hermosa enseñanza nos deja Abigail, pero tenemos otra mujer que ya se está preparando, que ya en el cielo le mandaron a decir que se nos ponga, que se nos catrinee bien bonita, porque va a venir a aprender con nosotros y es Esther. La reina Esther. Vamos a ver qué aprendemos de esta mujer. Que descansen, muy buenas noches, que el Señor les bendiga y nos Gracias. vemos. Gracias. Bendiciones, que disfruten, feliz fin Chao. de semana. Gracias, doctora, y feliz fin de semana a todos. Amén. Gracias, amados. Bendiciones. Gracias, buenas Hasta noches. luego. Gracias a todos y a la doctora también.